presidente, señores concejales, compañeros trabajadores. A los 80 años de edad, a los 42 años de ejercicio de la profesión, a 28 años de ejercicio del cargo, no ha habido persona ni autoridad alguna que torciera mi apego a la ley. En este marco soporté un juicio político que no se ajustaba a la ley. En este marco planteé inconstitucionalidades de ordenanzas que no se ajustaban a la ley. En este marco planteé nulidades a decretos de distintos intendentes porque no se ajustaban a la ley. En este marco negué la posibilidad que el señor Nardanone fuera candidato a intendente por no ajustarse a la ley, aunque otro fue el resultado. En este marco le quité razones al gremio ATE porque entendí que su conducta no se adecuaba a la ley, y esto me costó las agresiones que algunos miembros y exmiembros de este cuerpo pueden testimoniar. En ese marco, en los últimos tiempos, siendo presidente del Tribunal Electoral, ajusté nuevamente mi conducta a la ley y le di el triunfo al señor Fioretti. Un comisario político es alguien designado por el poder para que vigile que todos los que están bajo su manto adecúen su conducta a sus designios. En este marco, hoy he calificado la conducta contraria a la ley del señor Fioretti, aunque ello me acarree una persecución que ya se ha insinuado con actos que aluden a los políticos soviéticos del propio dictador Stalin, con las conductas de asesores letrados convertidos en verdaderos comisarios políticos. En este marco, hoy le doy razón a los 93 concursantes aprobados para ser pasados a planta permanente, porque el concurso, no del decreto, de la ordenanza 34/2015 se ajusta a la ley. El dictamen. Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los demás miembros del cuerpo colegiado, dando cumplimiento a lo dispuesto en la comunicación Consejo Deliberante número 2/2016 en su artículo 2. Motivado por la buena voluntad puesta por la mayoría del cuerpo en la sesión del día 25 de febrero pasado, en el debate en la que se adhirió el señor concejal por la UCR Rodríguez, nació en mí el mismo sentimiento de buena fe para que el titular del Poder Ejecutivo Municipal corrigiera sus acciones respecto al concurso del ordenado por la ordenanza 3415, siempre y exclusivamente del aspecto técnico-jurídico. Es así que decidí presentar en mesa de entrada del edificio central el lunes a primera hora la nota que a continuación paso a conocer. Señor Intendente, doctor Daniel Fioretti. Referencia a decreto 11/2016, comunicación 002-16. De mi consideración. Me dirijo a usted en los términos del artículo 7, incisos A, C, D, E y F y artículo 12 de la Ley 4739 en asunto de referencia. Se trata de la ley que tengo que acatar, que es la Ley de Fiscalía de Estado de la provincia. Como podrá apreciar, el Honorable Consejo Deliberante en el artículo 2 de la comunicación 2 solicita mi intervención para que produzca un informe, el que está en mi elaboración a esos efectos. Comparto en términos generales las opiniones vertidas en el recinto del Consejo Deliberante, tanto por los concejales intervinientes por la mayoría, como por los dictámenes técnico-legales pertenecientes al asesor letrado del cuerpo, doctor Fabián Fanjul, y del doctor Luis Gustavo Arias, respondiendo a inquietud del señor legislador ingeniero Luis Albiú. Ambos leídos por secretaría, todo ello en la sesión del día jueves 25 de febrero próximo pasado, seguramente como le habrán informado los señores concejales Bariani, Flores y Quirós. Mis
vislumbrando la posibilidad de la producción de un daño al patrimonio municipal y en cumplimiento de mi principal obligación constitucional, artículo 78 de la Carta Orgánica, le expreso mi adhesión a la voluntad expresada por el Honorable Consejo Deliberante en el artículo 1 de la comunicación citada, y es así que le solicito derogue el decreto 11/2016 por vicios evidentes, constitutivos de nulidad absoluta, con precisión establecidos en la ordenanza 3606, artículo 60, incisos A, C, D, artículo 61, incisos A, B, C, D, F, J, S y T, normas provinciales y nacionales y doctrina legal aplicable, sobre todo porque atenta implícitamente contra la ordenanza 34/2015 y de cumplimiento al decreto 126/2015 cuando manda que el plazo de provisoriedad de los agentes concursantes culmina el día 1 de marzo de 2016. Atentamente. Al ingresar a mi público despacho me encuentro con la sorpresa que el destinatario de aquella gestión sancionó el decreto 13/2016 que deja sin efecto el decreto 126/2015, razón por la que desistí de aquel intento. Encuentro aplicable a los decretos 11 y 13 del 2016 las razones que desarrollaría a continuación y que fueron expresadas en autos Fiscalía Municipal con Municipalidad de Villa Resquina sobre contencioso administrativo, expediente C2R040CC-2016, que tramitan por ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de General Roca, demanda que deberá ser contestada por el Poder Ejecutivo antes del día 30 de marzo. Tratando de despersonalizar este informe, solo diré que esta nueva gestión política, al inicio de la misma, produjo un hecho análogo al de nuestra común preocupación. La anterior gestión dictó la disposición 437315, dando ejecución a un contrato administrativo de fecha 3 de noviembre de 2015, que fue notificada a un tercero, el que adquirió un derecho subjetivo, transformándose el decreto en cosa juzgada administrativa. Esto lo dice el doctor Dromi, conocido intérprete del problema administrativo. Y el titular del Departamento Ejecutivo sancionó el decreto 16015 acusando su nulidad. Esta situación derivó en la ley señalada, en la que se refleja la misma conducta que hoy nos preocupa, la creación de una norma viciada de nulidad para anular una decisión del anterior intendente. Tiene dicha la doctrina que el Estado está integrado por órganos que son su gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, los que deben tener continuidad en sus actos, más allá de las personas que los encarnen en las diversas gestiones que se suceden. Con el criterio observado por la actual gestión, cabría en extremo la posibilidad que el próximo intendente electo en 2019, mediante un decreto, anule todos y cada uno de los decretos sancionados por aquel, lo que suscita asombro por lo disparatado. En el caso puntual, más asombra, por igual adjetivo, que el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, atenta contra una ordenanza, conducta esta de impredecibles efectos. En los actos identificados cité, lo cierto es que la disposición 4373/2015 y el contrato entre la municipalidad y la profesional involucrada son un acto administrativo y contractual que declara derechos subjetivos, que ha sido notificado, que son regulares y además, como nos dice la doctrina, no hay ley que autorice su revocación. Por tanto, el decreto 160/2015 guarda para sí los siguientes vicios, destacados en negrita por el suscrito, descrito oportunamente por la doctrina, solo citando a Dromi, derecho administrativo. Es de recordar que esto que estoy diciendo aquí, este antecedente, es aplicable a los decretos 11 y 13 del 2016. Resulta, dice Dromi, clara y terminantemente absurdo cuando adolece de incompetencia en razón de la materia por haber ejercido atribuciones judiciales. Está en discordancia con la cuestión de hecho, acreditada en el expediente, o la situación de hecho revelada por las normas. Es
evidente que las cuestiones de hecho fueron el llamado concurso, la postulación, la evaluación y la designación. Estas son las cuestiones de hecho. Vulnera la estabilidad e irrevocabilidad de otro acto administrativo, evidentemente está vulnerando la estabilidad e irrevocabilidad del decreto 050, de la ordenanza 34, del decreto 50, del decreto 126. Contraviene reglas unívocas de la ciencia o de la técnica que afectan esencialmente el objeto del acto. Viola principios elementales de la lógica. Se emitió violando la garantía de defensa. Carece de motivación o esta es indebida, equívoca o falsa. Por tanto, es nulo porque el acto que declaró derechos subjetivos que estaban cumpliéndose solamente pueden impugnarse judicialmente. En nuestro caso, el decreto 160/2015 adolece de todos y cada uno de los vicios que señala el autor, de los cuales los más expresivos son el ejercicio de atribuciones judiciales y la motivación indebida, equívoca y falsa. En la normativa local que tenemos que respetar todos los funcionarios y todo el pueblo de Villa Regina, dice la ordenanza 36, hoy vigente. También destaco simplemente los aplicables. Artículo 60. El acto administrativo adolece de vicio muy grave cuando resulta claro y terminantemente absurdo, cuando adolece de incompetencia en razón de la materia por haberse ejercido atribuciones judiciales o legislativas. Evidentemente, derogar una ordenanza es una actividad legislativa y ejercer la nulidad de un acto anterior es atribuirse competencia judicial. Vicios graves, sigue diciendo la ordenanza que nos rige. El acto administrativo adolece de vicio grave cuando esté en discordancia con la cuestión de hecho acreditada en el expediente o la situación de hecho reglada por las normas. Contravenga instrucciones, no, vulnere la estabilidad o irrevocabilidad de otro acto administrativo. Viole principios elementales de la lógica, sea dictando, violando la garantía de defensa u omitiendo el cumplimiento previo de algún trámite. Acá quiero señalar que en el caso concreto del decreto 13, le es más aplicable esto, porque ya como van a escuchar más adelante, hay involucrados más personas que los 93. Traigo al caso también la ordenanza que transcribo, en la que se dieron circunstancias análogas. Esto es del año 2003, ordenanza 9. Dice, entre los considerados, que el fiscal municipal dictaminó que los decretos 4990 y 3391, en la medida en que no ha respetado el requisito constitucional del artículo 51 de la Constitución de la provincia, sobre el cual ha dicho la Cámara Laboral de General Roca, en autos Rodríguez Elena del Tránsito con Municipalidad de General Huergo sobre reclamo, y Di Salvo Domingo y otros, Municipalidad de Ayer sobre reclamo. Paso a la parte que nos es aplicable del fallo. La nulidad de los actos administrativos, dice la justicia, no pueden ser declarados en sede administrativa cuando están firmes y consentidos y hayan generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, y solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos a un pendiente mediante declaración judicial de nulidad, postura que explica la situación de las personas involucradas en los decretos, quienes han incorporado a su patrimonio tales derechos. Esto lo dijo la justicia en este fallo transcrito. Por esta razón y por este equívoco del intendente de turno en dictar los decretos que tenían este vicio, dijo directamente el Consejo Deliberante. Artículo primero, no ratificar el decreto 32/2002 por cuanto la nulificación de los actos administrativos solo puede lograrse con pedido expreso ante la justicia de competencia. La ley provincial 2938 nos explica que el acto nulo es cuando la nulidad es absoluta e insanable en los siguientes casos. Cuando la voluntad de la administración resultare excluida por error esencial, dolo,
en cuanto se tenga por existentes hechos antecedentes inexistentes o falsos. Esto es aplicable a las motivaciones del decreto 11 y del decreto 13. Cuando fuera emitido mediante incompetencia en razón de la materia, esto es aplicable al decreto 11 y al decreto 13. Solo la justicia puede declarar la nulidad en el caso concreto de haber cosa juzgada administrativa. Falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado o por violación de la ley aplicable de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado. Nulidad absoluta, sigue diciendo la ley 2938. Si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se están cumpliendo, solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad. Este es el error básico de los decretos 11 y 13. Más jurisprudencia. Provincia de Río Negro, con Municipalidad de Bariloche y otros sobre acción de lesividad, artículos 21 y 19 de la ley 2938. Voy a lo sustancial. El acto administrativo, dijo el Superior Tribunal de Justicia, el acto administrativo de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa. ¿Cuándo es esto? Cuando el mismo que dictó el decreto ve que hay un vicio. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, solo podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad. ¿Qué implica esto? Implica que, cumpliendo con la ordenanza 34, se llevó a cabo, mediante las pautas del decreto 50, el llamado concurso, los postulantes se presentaron, pasó la etapa de examinación, de evaluación, como fuere hecho, y culminó con la designación, es decir, como van a ver más adelante, que los señores compañeros de trabajo, los 93, tienen a su vez un título. Asimismo, el Tribunal de Justicia de Río Negro dijo en auto, Fiscalía Municipal de Villa Regina con Municipalidad de Villa Regina sobre contencioso administrativo, expediente 14.801-2000, Superior Tribunal de Justicia, que atento a cómo se presenta la cuestión litigiosa, cabe compartir el criterio sustentado por la Procuración General, entendiéndose que no corresponde que la inconstitucionalidad perseguida tramite por los carriles de un proceso contencioso administrativo, en tanto este apunta a resolver situaciones litigiosas con aplicación de normas, principios de derecho administrativo, cuando existen pretensiones de los particulares afectados en sus derechos subjetivos o intereses legítimos por la actividad administrativa del Estado. Manuel María Díez, Derecho Administrativo, Plus Ultra, tomo 6, página 29. La voluntad perseverante del señor Intendente, doctor Fioretti, en contra del concurso de la ordenanza 34 del decreto 50 data desde la época de la ordenanza 34, precisamente, refrendataria del decreto 50, es decir, el día 25 de junio de 2015, durante la sesión pública en que se sancionó y él, siendo concejal, votó negativamente, tal como está registrado en el digesto municipal. El 3 de mayo de 2015, el señor doctor Fioretti es electo intendente y proclamado como tal el 26 de agosto de 2015. En tal carácter, intendente proclamado, antes de asumir, intenta nulificar el decreto 050 mediante amparo en el que argumenta ya no la falta de exámenes o registros o, ante la existencia de ellos, las irregularidades de esos exámenes, sino lo siguiente. En el amparo dijo estas tres razones respecto al decreto 50 sin tener presente la ordenanza 3415. Irregularidades del llamado concurso, incumplimiento de los artículos 3 y 5 de la ley provincial 811 y una opinión política de la superpoblación injustificada de agentes municipales. Es una opinión. Previo informe de este fiscal, la justicia desestima la vía procesal intentada, indicando que las cuestiones traídas por el actor debían ser analizadas en un proceso ordinario con amplitud de problema.
El intendente Fioretti, en ejercicio de la función, consiente el rechazo y no inicia ningún proceso judicial, como lo aconsejó la justicia. Mas no ceja en la voluntad de utilizar otros medios para lograr su propósito de eliminar el concurso de la Ordenanza 34/2015 en el marco del Decreto 50/2015. Es así que el día 19 de febrero de 2016 produce su tercer intento mediante el Decreto 11, aquí cuestionado, persiguiendo siempre la eliminación del concurso de la Ordenanza 34 y Decreto 50, y su resultado, 93 varios antiguos empleados municipales con contratos temporarios, nuevos miembros de planta permanente con estabilidad constitucional, a producirse a escasos 11 días, merced al Decreto 126/15. En los tiempos, quiero decir esta acotación, cuando se sancionó el decreto faltaban 11 días para que los 93 pasaran a planta permanente. Estos tres intentos son demostrativos de una perseverancia digna de mejor causa, y lo más destacable es que en ninguno de los tres casos se conoce a ciencia cierta la verdadera motivación. En un caso, irregular aplicación de la ley; en otro, inexistencia de documentación; y en el tercero, existencia de documentación, pero esta irregular. Como dice la prensa, solo se trata de sospechas. El doctor Fioretti, aún también el doctor Jiménez y cualquier otro profesional, puede verse afectado por la misma línea de pensamiento con la que trata de motivar el Decreto 11. Sabido públicamente que la propia expresidente fue vinculada con la sospecha, dado que nunca presentó su título profesional, de que no era abogada, encuentro ello un paralelo con la situación en análisis. En los tres casos individualizados, dos de ellos tenemos un título, expresado en un diploma, y frente al tercer caso tenemos la ventaja de su tenencia. ¿Se entiende? Pero ello no quita que, siguiendo el pensamiento de la motivación expresada, inexistencia física, registros electrónicos y o informáticos de los exámenes, tanto al doctor Fioretti como al que escribe, le podría caber la duda de su calidad de profesional, pues es muy difícil, diría imposible, responder al siguiente cuestionamiento. Doctor Jiménez, para ser considerado abogado, presénteme la prueba física, los registros electrónicos y o informáticos de sus exámenes y su aprobación. Yo no lo puedo hacer ya. Tengo el título, tengo el diploma, tengo una vida. Alguien puede reconocer en mí que soy un abogado. Ello así porque el personal sometido a las reglas concursales de la Ordenanza 34, dado el refrendo del Decreto 50, que culminó en el Decreto 126, a la época del dictado del Decreto 11, tenían y tienen como título, al igual que los títulos del doctor Fioretti y del doctor Jiménez, la designación del Decreto 126/2015, y tal como el diploma de estos últimos, este es su diploma, sin tener necesidad de la presencia física de los registros electrónicos o informáticos de los exámenes o de exámenes irregulares que hubieran aparecido. La aparición del Decreto 13 en nada cambia esta opinión, pues el título de los concursantes sigue siendo el mismo, el Decreto 126/2015. Vale la reflexión. El concurso lo derogo y lo suplanto porque no estaban los exámenes. Hoy lo derogo y lo suplanto porque están los exámenes. Pero hay más afectados hoy, ya que no son solo los 93 agentes. Están afectados también todos y cada uno de los funcionarios que examinaron, así como los gremialistas, que también lo hicieron. El Decreto 13 sentencia que el jurado ha cometido faltas e irregularidades, con lo que se vuelve al sistema inquisidor. En la historia de las comunidades hubo hasta un momento el sistema inquisidor y después se transformó en otro sistema mucho más aplicable a la justicia. El inquisidor era, tomaban a quien sospechaban que era culpable y hasta que no confesara de que era culpable, le aplicaban todos los palos que podían aplicar. El Decreto 13/2016 sentencia que el jurado ha cometido faltas e irregularidades, con lo que se vuelve el sistema inquisidor. Dice el espíritu del decreto: eres culpable, pero no da derecho a la defensa.
alterando los principios constitucionales de debida defensa en juicio, presunción de inocencia, etc., del artículo 18 de la Constitución de la Nación. En ambos casos, los principales vicios están en la motivación y en la incompetencia. De lo reseñado surge que el intendente, doctor Fioretti, está incurso en incumplimiento de los deberes a sus cargos, pues en lugar de acatar las normas que le preceden, Ordenanza 3415, Decreto 5015 y Decreto 12615, se alza en su contra, derogando la ordenanza y dejando sin efecto los decretos. En fin, cree que logró lo que no pudo lograr como concejal, eliminar el concurso y consecuentemente eliminar la estabilidad de los 23 empleados. Esta conducta ilegítima nos lleva a reflexionar sobre sus consecuencias, por lo que tengo presente el Código Penal y la norma donde se tipifica su actuar. Será reprimido, con artículo 248, será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, en este caso municipales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existente, la Ordenanza 34, el Decreto 50, el Decreto 126, o no ejecutaré las leyes cuyo cumplimiento le incumbe, que son precisamente el decreto, sobre todo el Decreto 126. ¿El señor Fioretti es funcionario público como pide la norma? Sí, es evidente que sí, es intendente. Dictó resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, según indica el SOGEN en su presentación ante el Poder Ejecutivo, dijo: todo ello así desde que el decreto 11/2016 es ilegal por su manifiesta inconstitucionalidad al vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, artículos 49, 51, 52 de la Constitución Provincial, Ley Nacional 25.164, Ley 811 de Estatuto y Escalafón del Empleado Municipal de Río Negro, Código de Procedimiento Administrativo Municipal, Decreto 50, Decreto 126, Ordenanza 34, del 3 de julio de 2015, además de concreta doctrina legal y jurisprudencia de nuestros máximos órganos jurisdiccionales nacional y provincial. Aproveché esta vía de presentación del SOGEN y me puse a revisar si era así que, como dice el SOGEN, se violaban estas normas. ¿Vulnera realmente las normas citadas? Veamos. Constitución Nacional, artículo 14 bis. En tanto, el decreto 11/2016, por vía indirecta, déjese sin efecto el llamado concurso, etc., anula el concurso ocurrido. Está atentando contra la estabilidad de empleados públicos, en el caso a 93 de ellos. Además, al ignorar el desempeño arbitral de los gremios involucrados en los exámenes, contradice los derechos constitucionales expresados en el segundo párrafo del artículo 14 bis, que le da atribuciones de esta naturaleza a todas las asociaciones gremiales. Constitución de la provincia de Río Negro, artículo 49. En tanto atenta contra la carrera administrativa de 93 agentes. Artículo 51. En tanto el decreto 11 quita a los 93 nuevos agentes la calificación implícita de su idoneidad y eficiencia declaradas en el decreto 126/2016 y se alza contra la estabilidad constitucional que lograrán el día 1 de marzo de 2016. Ordenanza 155, artículo 811, dice el artículo 6, los empleados municipales gozarán de estabilidad propia en los términos del artículo 17 de la Constitución, exceptuándose de los beneficios de la estabilidad el que fuere designado sin el recaudo constitucional del concurso. No ejecutó las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. A todas luces, no ejecutó la Ordenanza 34, el decreto 50, y de manera no ejecutó ni va a ejecutar el decreto 126, que hoy deroga con el decreto 13/2016, con precisión el día marzo 1 de 2017, en el pase a planta permanente de los 93 agentes. El tipo penal, en mi opinión, está dado. Señalo también el artículo 54 de la Constitución Provincial. En tanto, hasta la fecha, el agente público intendente de Villa Regina será personalmente responsable de los daños que causara por haber extralimitado en el ejercicio de sus poderes, abusando de ellos en sintonía con lo determinado en el artículo 248 del Código Penal. El dolo estaría expresado en la
la voluntad contraria al concurso expuesta en varias oportunidades, cada una de ellas exhibiendo distintas motivaciones. Siendo concejal, votó negativamente la ordenanza 34. Electo intendente, antes de asumir, buscó su nulidad con un amparo. Ayer dictó el decreto 1116 y hoy dictó el decreto 13, anulando el decreto 126-145. Este es mi dictamen. En mi caso, estoy a disposición de ustedes y a disposición del cuerpo